¿Qué son los aranceles de Trump? Daremos aquí en este video una explicación a fondo desde una mirada económica sobre lo que representa esta nueva medida del presidente de los Estados Unidos. Los aranceles anunciados recientemente por el presidente Donald Trump han sacudido la economía global con un impuesto base del 10% a las importaciones provenientes de todos los países y tasas aún más altas para naciones con superávits comerciales con Estados Unidos, como son el caso de China, India y la Unión Europea. El escenario económico internacional entra en una nueva etapa de tensiones comerciales. Pero, ¿qué son exactamente estos aranceles y qué implicaciones tienen a corto, mediano y largo plazo? Vamos a analizar el fenómeno desde una mirada económica y también histórica para entender no solo el presente, sino lo que puede venir. ¿Qué son los aranceles? Desde un punto de vista técnico, un arancel es un impuesto que un país impone sobre los bienes que ingresan desde el extranjero. La finalidad puede ser múltiple: proteger la industria nacional, recaudar fondos para el Estado o utilizarlos como un instrumento de negociación o presión política. Cuando Trump impone aranceles del 20%, 26% o incluso el 34% a Europa, India o China, lo que en realidad está haciendo es encarecer artificialmente los productos extranjeros para que, en teoría, los productos estadounidenses sean más competitivos dentro del mercado interno. ¿Por qué lo hace Trump? Trump ha dado diversas explicaciones y a veces pueden sonar contradictorias sobre el objetivo de sus aranceles. Algunas de las más destacadas incluyen recaudar ingresos para el Tesoro sin subir impuestos internos, proteger empleos estadounidenses y fomentar la vuelta de fábricas al país, reducir el déficit comercial, es decir, la diferencia entre lo que Estados Unidos compra y lo que vende al exterior, presionar diplomáticamente a otros países para que bajen sus propias barreras comerciales o colaboren en temas como inmigración o narcotráfico. En otras palabras, Trump ve los aranceles como un arma multifuncional, económica, política y diplomática. ¿Qué tan altos son los aranceles en el resto del mundo? La administración Trump afirma que países como China, India o el caso de la Unión Europea aplican tasas del 67, 52 y 39% respectivamente sobre productos estadounidenses. Sin embargo, la Organización Mundial del Comercio, la OMC, indica cifras mucho más modestas, en promedio 3% en China, 12% en India y 2.7% en la Unión Europea. ¿Cómo se explican entonces esas diferencias? La Casa Blanca incluyó en su cálculo factores como subsidios, regulaciones internas, barreras no arancelarias y hasta la manipulación de divisas. Pero el método fue bastante informal. Calcularon el déficit comercial con cada país, lo dividieron por el valor de las importaciones y a ese porcentaje le aplicaron la mitad como nueva tasa. Es una forma poco ortodoxa y cuestionada desde el punto de vista técnico. Pero hagamos una mirada histórica. Nos preguntamos, ¿esto ya ha pasado? La respuesta es sí. No es la primera vez que los Estados Unidos recurre al proteccionismo. Un caso emblemático fue el de la ley Smoot-Hawley de 1930, que elevó los aranceles a niveles récord para proteger a la economía estadounidense durante la Gran Depresión. El resultado fue una guerra comercial global que profundizó la crisis y redujo el comercio mundial en más del 60% en pocos años. Los economistas suelen citar este ejemplo como una advertencia de lo que ocurre cuando las grandes potencias entran en espirales proteccionistas. Otro ejemplo más reciente fueron los aranceles del acero en el 2002, impuestos por George W. Bush,
que fueron revertidos tras represalias internacionales y un fallo adverso de la OMC. Pero entonces, ¿quién paga realmente los aranceles? Aunque Trump dice que los extranjeros los pagan, en la práctica son las empresas importadoras estadounidenses las que pagan el impuesto en la frontera. Estas empresas luego deciden si absorben el costo, lo trasladan al consumidor o lo reparten con el proveedor extranjero. En muchos casos, el consumidor final termina pagando más. Por ejemplo, cuando en 2018 Trump impuso aranceles a las lavadoras, estudios posteriores demostraron que los precios subieron no solo en las lavadoras, sino también en secadoras, aunque estas últimas no tenían arancel. Hablemos entonces del impacto en la inflación y en el bolsillo. Con una economía global que viene de un ciclo inflacionario tras la pandemia, los aranceles pueden volver a presionar los precios al alza. Productos importados como electrónicos, repuestos, alimentos e incluso ropa podrían aumentar de precio en los Estados Unidos, sobre todo si los aranceles alcanzan hasta el 79%, como en algunos productos chinos. Este escenario puede reducir el consumo interno y, en casos extremos, provocar recesión. Los aranceles también generan incertidumbre en los mercados, lo que reduce la inversión. ¿Y cómo el mundo responderá a esto? Pues bien, países como China ya anunciaron represalias. Si la guerra comercial escala, podríamos entrar en un círculo vicioso de aranceles cruzados, lo que afectaría el comercio global y, por ende, también a los países que dependen de exportaciones como Alemania, México o Brasil. Además, esto debilita organismos multilaterales como la Organización Mundial del Comercio, que fueron diseñados precisamente para evitar este tipo de conflictos. ¿Trump tiene realmente autoridad para hacer esto? Según la Constitución de los Estados Unidos, el Congreso tiene el poder de establecer aranceles, pero desde los años 60 y 70 ha delegado parte de ese poder al presidente, bajo ciertas condiciones, por supuesto, como en emergencias nacionales o amenazas a la seguridad. Trump ahora está usando una ley de 1977 para justificar que el ingreso de drogas como el fentanilo es una emergencia nacional, y bajo ese argumento impone aranceles sin pasar por el Congreso. Por supuesto que es una interpretación que genera controversia y para algunos expertos podría haber litigios judiciales en camino. ¿Qué puede pasar de acá en más? Hay varios escenarios posibles. Una negociación internacional podría producirse. Otros países podrían sentarse a la mesa y ofrecer concesiones para evitar más aranceles. Esto es lo que Trump llama usar los aranceles como palanca de poder. Una escalada comercial. Si otros países responden con más aranceles, podríamos entrar en una guerra comercial prolongada que afecte la economía global, el empleo y la inflación. Un cambio en las cadenas de suministro. Las empresas podrían buscar alternativas a los proveedores actuales para evitar pagar aranceles, lo que modificaría el mapa industrial global. Reacciones políticas internas podrían producirse. Si los precios suben y afecta a los votantes, los legisladores podrían intentar limitar el poder del presidente o incluso revocar los aranceles. Entonces, con este escenario, podemos decir que los aranceles de Trump son mucho más que una herramienta económica. Son una declaración política y estratégica. Tienen el potencial de alterar el comercio global, las relaciones diplomáticas y hasta la estructura misma del sistema económico internacional. Y aunque algunos sectores podrían beneficiarse en el corto plazo, el riesgo de una reacción en cadena es alto. Tal como enseñan las lecciones del pasado, el proteccionismo extremo suele traer consecuencias no deseadas, especialmente para el consumidor común.
Y esto fue un video más de Señor Ver, Misterios y Verdades. Si te interesan los temas económicos, políticos y sociales explicados a fondo y sin vueltas, suscríbete y activa la campanita. Porque entender el presente también es construir el futuro. Nos vemos en el siguiente video.